Un hombre como Nicodemo que no se contenta más con lo que tiene y que ni su edad ni sus condiciones físicas no le impiden sacudirse el lastre, dar el salto, levantarse e ir junto a Jesús, el único que puede ofrecerle vida nueva. Entonces, en este proceso que estamos viviendo como iglesia, nosotros en realidad eh, somos, yo diría que somos privilegiados, porque estar hoy aquí con esa disposición del corazón para escucharnos entre nosotros y descubrir quiénes somos, quién es Dios, lo sabemos, caminamos con Él, pero cada día es un descubrimiento nuevo. Cada día el Señor se nos revela de una manera nueva. Y también vamos aprendiendo que Él camina con nosotros, que no nos abandona nunca y que es un camino que recorremos con Él, porque Él camina a nuestro lado y no nos abandona, porque Él camina a nuestro lado y nos lleva de la mano, porque Él camina a nuestro lado y a su paso surge solidaridad, fraternidad, reconocimiento, tender la mano. El tema general de este encuentro es espiritualidad de la sinodalidad. Aquí hay dos temas, la espiritualidad por un lado y sinodalidad por otro. Y eso hemos reflexionado tanto este tiempo, pero cada vez descubrimos aspectos que son nuevos, que son importantes. Y si hablamos, eh, ¿cuál es la espiritualidad que, que mueve todo este proceso? A lo mejor podemos cerrar los micrófonos y si queremos hablar levantamos la mano, ¿sí? Pero si hablamos de espiritualidad estamos hablando directamente de la acción del Espíritu en nosotros y en nosotras. El Espíritu, el Espíritu que, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, el Espíritu prometido por Él, es necesario que yo me vaya para que desde el Padre les envíe otro Paracletos, otro que va a caminar a nuestro lado, otro advogado, ese es el sentido del advogado, otro que no nos va a abandonar y que nos va a enseñar las cosas de Jesús, nos va a recordar todo lo que Jesús nos dijo en su tiempo en que caminó con nosotros, en su tiempo en que caminó con sus discípulos. ¿Qué nos recuerda cada día este Espíritu? ¿Qué es lo que mueve en nosotros? Y aquí estamos de distintos carismas que son dones en la iglesia, dones del Espíritu para contribuir en la misión de la iglesia toda. Es un ramillete de dones al servicio del reino, no para nosotras. Nuestros carismas, como nos dice la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la iglesia, los carismas están al servicio de la comunión eclesial,
de construir la comunión eclesial para que la iglesia sea viva, su ser comunión, su ser comunidad, su ser sinodal y sea testimonio en el mundo, como el grano de trigo que cae en tierra y muere, que sea germen del reino. Entonces, en este proceso de reforma de las estructuras nuestras, de reforma estructural sinodal, entonces no se puede hacer por decreto, sino se tiene, hunde sus raíces en la experiencia del encuentro personal con Jesús que nos desvela nuestra identidad filial y fraterna. En ese encuentro con Jesús descubrimos quién soy yo, quiénes somos nosotros, cómo nos relacionamos, qué se nos pide, cuál es la misión en la cual hemos sido llamados para colaborar con Jesús, que lleva adelante la misión del Padre en el mundo. Eso es muy importante situarlo bien. Por eso hablamos de una sinodalidad de base que sostiene todo el proceso de reforma y conversión. Recuerden ustedes que la segunda línea del plan trienal, en la segunda línea del plan trienal, nos recuerda y se refiere a la mística del encuentro personal con Jesús. ¿Qué significa mística del encuentro personal con Jesús? Un modo. Esto no está reservado solo a cristianos de élite, no, sino a cristianos de a pie como nosotros. Jesús nos llama cada día, a todas las edades y en todos los momentos. Y en cada momento nos pide algo nuevo. Y nuestro proceso de conversión avanza por etapas, avanza por etapas. Y si tomamos conciencia del proceso espiritual, místico de cada uno, nuestro, nos vamos a dar cuenta que el Señor siempre nos insiste en un aspecto. Hay un proceso de conversión latente en nosotros y en cada etapa se profundiza más. Y hasta nuestra muerte, Él nos va transformando en criaturas nuevas, nos va recreando, nos va cristificando. Y esto es obra del Espíritu en nosotros. ¿Qué ocurre en ese encuentro con Jesús? Recordemos a Nicodemo. Cuando se levanta y sale de su comodidad, movido por la inquietud, porque ya no aguanta más, ya no ve novedad y está con una profunda decepción también, ¿sí? Disconforme con lo que vive, deja atrás su manera antigua y va a la fuente de agua verdadera, a la fuente de vida verdadera que es Jesús. Y se va de noche. ¿Por qué será? ¿Qué implica el encuentro personal con el Señor? Muy importante preguntarnos también cómo es nuestro encuentro personal con el Señor. Y aquí es revisar nuestros modos. Una cosa es orar y otra cosa es rezar. Ambas tienen su importancia, pero es muy importante distinguirlas. El encuentro personal con el Señor supone conocer su voz, así como nos dice en Juan 10, mis ovejas conocen mi voz.
¿Cómo reconocemos la voz del Señor entre tantas voces? ¿Cómo aprender a distinguir, a discernir, como nos diría San Ignacio de Loyola en los ejercicios? Y que para la vida, no solamente cuando estamos en ejercicios. Y el discernimiento nunca se hace solo. El reconocimiento de la voz del Señor se aprende y se aprende en comunidad y nunca podremos saberlo todo, porque Él cada día es novedad. Supone apertura del corazón para acogerlo cuando viene a nuestro encuentro, para reconocerlo que cada día viene a nuestro encuentro. Cada día nos llama a la conversión, cada día nos desinstala, cada día nos pide salir de nosotros para ir al encuentro del hermano o de la hermana. Y esto supone cambio de actitud, cambio de mentalidad. Quizás convenga preguntarnos, ¿qué entiendo, como decía antes, por la palabra orar? ¿Qué entiendo por oración? ¿Y qué entiendo por rezar? En la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos recuerda que el encuentro personal con el amor de Jesús nos salva. ¿Qué significa esto? ¿Qué sucede? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la oración o al acto de orar? Estamos hablando de relación, de conversación con alguien que nos escucha, que nos acoge como somos, con alguien que está allí, que conoce nuestro corazón, con alguien que no se avergüenza de nosotros. No se trata de repetir palabras solamente, sino expresar lo que sentimos en lo profundo de nosotros mismos y saber que Él sustenta nuestra vida, que nos toma de la mano, que nos acompaña siempre, que nunca nos abandona y que en el silencio también habla, que en el silencio el Espíritu sigue trabajando en nosotros. En la mística del silencio, el Señor nos trabaja porque nos despoja, nos poda, nos va vaciando de nosotros mismos. Y a veces no es gustoso, a veces muy árido y a veces andamos que no, da ya, ay, anda ya erepa. O podemos también, hay que distinguir también de momentos, los estados que estamos viviendo, la etapa personal, porque toda yo entro en relación con el Señor. No me vivo de modo distinto o fragmentado, toda yo. Entonces, en ese diálogo personal con el Señor, también se me revela quién soy yo. Y nosotros desde el Génesis sabemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? A imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es Dios? Esa es la pregunta que podemos hacernos también. ¿Cuál es la imagen de Dios que tengo? ¿Cuál es la imagen de Dios que tenemos? En la carta de Juan nos dice que Dios es amor.
Y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Juan nos dice, Dios es amor porque en el Hijo se nos reveló como el amor. Y cuando tengamos dudas, contemplemos la cruz. Ese es el modo en que Dios nos ama, en que se entrega totalmente por amor. Y si somos imagen y semejanza de Dios, nuestro camino, nuestro itinerario es el itinerario del Hijo. Hemos dicho al principio que nos planteábamos, vivir es convivir, escuchar al Señor, a los hermanos, a la tierra, el clamor de la tierra y de los territorios, de los lugares donde estamos. Entonces, ¿cómo es Dios? Estrella, nada ¿Cómo que. vi- Pero no estudiamos hasta. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, entonces, si Dios es amor, solo podemos ser frutos del amor. Nos creó porque quiso. Dios es amor en sí mismo, donación perpetua, profunda, constante, en ese amor trinitario. Y entonces somos frutos de ese amor y nuestra vida está trazada por el amor, pero el amor que es pasión, como nos lo hemos vivido y lo hemos visto en la vida, misión y destino de Jesús. Es dar la vida, padecer por amor, entregarnos por amor, donarnos por amor. Y eso supone despojo, profunda conversión constante para mayor libertad. Entonces hemos sido creados por amor, para el amor, hijos e hijas, hermanos y hermanas. El sentido de nuestra existencia solo puede ser comprendido en esa perspectiva del amor, de la filiación y de la fraternidad. Hablábamos de la mística, ¿sí? La mística del encuentro, la mística del seguimiento. Y la mística de nuestra vida está trazada por esta identidad nuestra. Cada día el Señor nos recrea, cada día nos da la oportunidad de acogerlo a Él que viene a nuestro encuentro y nos transforma la vida. Pero nunca se impone, nunca nos obliga. Él se nos propone, Él nos invita. Y nosotros y nosotras somos movidos a acogerlo o a decirle que no. Y nuestra realidad es esta. Y si nuestra realidad es esta, si el amor de la Trinidad es nuestro hogar, nuestro lugar existencial. Recuerden el texto de Isaías 49, igual el texto de Juan 10, en donde dice, Isaías 49 dice, los tengo tatuado en la palma de la mano. Y Jesús va a decir en Juan 10, nadie las arrancará de las manos de mi Padre. Ese es nuestro lugar existencial. El punto es cómo formamos, primero, cómo nosotros descubrimos, cómo se nos ayuda a descubrir, cómo crecemos en esa experiencia, cómo genera transformación desde esa experiencia y cómo formamos, nos formamos
en la formación permanente y formamos a las nuevas generaciones desde esa experiencia. Si nuestro hogar son las manos del Padre, como dice la canción que cantamos al final del día. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre. Entonces nunca estamos solos. Podemos sentirnos solos, ¿sabes? Pero no estamos solos. Nuestra existencia está marcada por la gratuidad, la generosidad, la solidaridad profunda. El sentido de solidaridad no es sociológico ni ético, es teologal. Hemos sido creados en Cristo, por Él, para Él, y en Él se sostiene todo lo que existe, nos dice Colosenses. Entonces, nuestra existencia está marcada por esa generosidad, por esa entrega de sí, por la donación, por amor. Ese es el camino de nuestra felicidad verdadera. Es el camino de plenitud. Todo lo que niega esta verdad suprema del ser humano atenta contra nuestra existencia. Por eso, en, en la nueva encíclica del Papa, la centralidad del ser humano, cómo recuperar al ser humano, que hoy está en riesgo, y es que no reconoce esta verdad suprema, que es hijo, que es hermano, que no puede solo, que crece en la relación con los demás, en la relación con el Señor, en la relación con la creación, con su ambiente, y no solo con el celular. Por lo dicho más arriba, entonces, con base en la escritura, podemos con certeza afirmar que nuestro Dios es un Dios que se comunica, que escucha el clamor de sus hijos, que no abandona nunca, que camina con su pueblo, que solo quiere vida en abundancia para todos. Génesis 21, 15, 19, Éxodo 3, Lucas 18, Mateo 6 y un montón de textos que son testimonios de esto. Entonces es una invitación cotidiana a la relación. Nos hemos preguntado, ¿qué es oración? Es relación. Es de escuchar, es hacer espacio en mí, ejercitarme en el silencio, en el saber estar, desde un despojo profundo. Hemos visto cómo desde el primer instante de nuestro ser poseemos una estructura relacional. El ser humano no es radicalmente individualista. Por eso, eso es una de las actitudes que desfigura al ser humano, nos deshumaniza. El excesivo individualismo, la excesiva soberbia, el excesivo orgullo, todo lo que nos encierra en nosotros, porque nuestra estructura por creación es una estructura relacional. Somos personas. Persona significa relación, porque la Trinidad en sí misma es relación. Y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es amor. Y Dios es Trinidad. Entonces, hermanos e hijos en Cristo. Podemos llamar a Dios papá. Abba, papito. Porque es el Padre de Jesús. Y en Jesús es nuestro Padre. En Jesús es nuestro Padre. En Jesús nos ama. Un gran teólogo jesuita que
de la época del Concilio Vaticano II y que ayudó mucho a desarrollar todos los puntos fuertes del descubrimiento y de la gran transformación que se produjo en la Iglesia después del Vaticano II. Karl Rahner, él siempre decía que cuando el Padre mira a Jesús, nos ve a nosotros. Cuando el Padre mira a Jesús, nos ve a nosotros. Por eso en Él nos ama, nos da la vida y nos entrega cada día gracia tras gracia. Nos dice Juan 1. De su plenitud recibimos gracia tras gracia. Entonces el Espíritu Santo, que es el amor que da vida y que procede del Padre y del Hijo, como decimos en el credo grande, en el credo niceno-constantinopolitano, se nos regala desde el primer instante de nuestra creación. ¿Recuerdan que el Génesis, que en la creación, dice que sopló sobre ellos, sopló sobre ellos, y eso que estaba creando cobró vida? Cuando sopla sobre su creación, toda la creación cobra vida. Cuando sopla, se transforma. Y nunca ese soplo se nos retiró. ¿Qué haríamos sin ese soplo? Es el Espíritu que nos habita sacramentalmente desde el bautismo. En el bautismo descubrimos que por creación somos imagen y semejanza de Dios. Y al recibir el bautismo, en ese morir y nacer a la vida en Cristo, reconocemos quiénes somos. Y con el signo de la crisma se nos marca, se nos unge y se nos constituyen portadores de la unción del Santo, que también nos dice Juan en su carta. Y nos transformamos en neumatóforos, como diría San Basilio, portadores carne del Espíritu. Pablo va a decir que somos templo del Espíritu Santo desde el bautismo. Carne del Espíritu. Neumatóforos. Entonces, portadores de la unción del Santo, Él clama en nosotros al Padre, nos dice Romanos 8, 14, 17. En el Espíritu llamamos a Dios Abba, papito. En el Espíritu es que nos relacionamos con el Señor. Él nos mueve, nos saca de nosotros, dinamiza en nosotros el proceso de conversión. Y este mismo Espíritu se mueve cada día y nos impulsa a la relación con el Señor, con los demás, con la creación. Nos pone al servicio siempre. Por eso tenemos que pensar un poquito cómo lo vivimos esto. Porque no podemos apropiarnos del Espíritu o creer que lo tenemos solo para nosotros. El Espíritu nos pone en comunión, nos saca del encierramiento, de la pretensión de ser solo nosotros.
Abre nuestro espíritu a la búsqueda de sentido, a la pregunta por la razón de nuestra existencia. Y eso es lo que los jóvenes hoy se preguntan y por eso esa es la puerta de entrada para el encuentro con el Señor. Por eso también sentimos el deseo hondo de conocer quién es este Señor que nos llama, que nos invita a su seguimiento, al servicio entre los más pobres. Al crearnos libres, la Trinidad misma corre el riesgo de la rebeldía humana, porque fuimos creados libres. Pero así lo quiso Dios, así lo quiso el Padre. No nos manipula, nos llama, nos invita, espera una respuesta. Espera una respuesta razonable, pensada, un consentimiento libre. No somete nuestra libertad. No puede ser por imposición. Revisemos nuestros modos. Si Él no nos impone, si Él no nos obliga, ¿cómo nos relacionamos nosotros con las personas? Si Él no nos avasalla, al contrario, impulsa para que despleguemos todas nuestras posibilidades desde el amor, desde la fe y la esperanza. Desde el inicio del pueblo hebreo, el inicio de la historia de la salvación, nosotros sabemos que el pueblo hebreo experimenta que Dios no maneja a su antojo los hilos de la historia, ni de la creación, ni de las personas. La acción divina no anula a la criatura nunca. Nuestro Dios no anula, no es un peso. Recuerdan que Jesús decía, mi yugo es ligero y mi carga es liviana. No se pongan fardos pesados. Y esto es lo que Nicodemo experimentó y por eso fue al encuentro de Jesús. Él no se impone a la fuerza, respeta profundamente la libertad humana. La libertad finita, pero la respeta. Y cuando llama, espera el tiempo de la respuesta y se juega todo en la espera. Quien nos introduce en el misterio de la relación con Jesús es esa acción del Espíritu que clama en nosotros, que clama en nuestro interior y que nos abre para escucharlo y acogerlo, como nos dice el, el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Nos recuerda ese modo de Jesús. Y nos dice que la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús, que hemos recibido esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Dice el Papa. Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío, sacuda nuestra vida tibia y superficial, y puestos ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple. Dice, hay alguien que está escribiendo sobre la presentación. Cuidado porque eso daña. Dejando que Él nos contemple, dice el documento. Reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael, que descubrió Nicodemo, el día que Jesús se hizo presente y le dijo,
cuando estabas bajo la higuera, te vi. Él nos ve. Pero miren qué bonito cómo lo, eh, lo dice el Papa, dejar que Él nos contemple. Jesús en su modo de vivir su identidad de Hijo amado nos revela el corazón del Padre, el amor infinito por sus criaturas. Recordemos el texto de Lucas 12. Así también la fe en el cuidado constante de Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra. Nos enseña a rezar el Padre Nuestro. Él nos contempla primero, Él viene primero, Él nos llama a todos y a cada uno en particular. Él quiere que lo sigamos, nunca solos. Llama a todos y a cada uno en particular, nos dice San Ignacio. Él quiere que lo sigamos. Cada uno da su respuesta de fe, pero nos convoca a vivir en comunidad, en iglesia, como pueblo. Entonces vivir es convivir, es compartir, es servir. Si tenemos un solo Padre, entonces somos hijos y hermanos. Somos comunidad, somos comunión, somos iglesia, somos pueblo santo de Dios que peregrina en este mundo. Y es lo que nos decía San Juan Crisóstomo en el siglo V, al hablar del Salmo 149, que la iglesia tiene nombre de sínodo, que la iglesia es sínodo, y sínodo es comunión, y sínodo es caminar juntos. Por esta razón, la existencia y el desarrollo de la sinodalidad es fruto normal de una iglesia comunión. Y una iglesia comunión que es fraternidad, hermandad desde sus inicios, desde que Jesús convocó a los 12 y después a los 72. Como vemos en este término, encierra una realidad constitutiva de la iglesia, como ya hemos aprendido a lo largo de todo este proceso sinodal, que nuestra identidad es comunión, es sínodo, es una forma de ser, forma de hacer, forma de servir, forma de convivir, forma de relacionarnos, forma de gobernar, de ejercer la autoridad y el poder en la iglesia. Esto lo tenemos que pensar mucho y muy bien. Alguien levantó la mano. Hermana Petrona, ¿quiere decir algo? Bueno, cada día el Espíritu entonces gime en nosotros, nos invita a escuchar el querer del Padre, nos anima a dedicar a espacios de silencio que nos conecte con este sentido de nuestra existencia, que nos ponga en situación para conversar, para escuchar, para acoger, para servir. El documento de Aparecida ya lo había señalado en un apartado dedicado a la comunión de los discípulos misioneros. Fruto de la comunión brota un nuevo modo de relación, de reconocimiento mutuo de la dignidad bautismal y de la acogida de los carismas al servicio de la construcción del único cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pueblo santo de Dios, peregrino. Y esto es lo que nos dice el documento de Aparecida. Al recibir la fe y el bautismo, porque la fe es un don, es una gracia, los cristianos acogemos la acción del Espíritu Santo que lleva a confesar a Jesús como Hijo de Dios y a llamar a Dios Abba. Todos los bautizados y bautizadas de América Latina y el Caribe, a través del sacerdocio común del pueblo de Dios, estamos llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad. A vivir y a transmitir la comunión con
la Trinidad, pues la evangelización es un llamado a participar de la comunión trinitaria. Ya en el 2007 lo decía Aparecida. Entonces el encuentro personal y comunitario con Jesús alimenta la vivencia fraterna, la vivencia de hermandad, las nuevas relaciones y todas las actividades apostólicas. Transmite la vida, transmitimos la vida que nos habita, no ideas. ¿Cuál es la vida que me habita? Lo que se gesta, transmitimos lo que se gesta en el encuentro de los discípulos con Jesús, en esa intimidad, y es indispensable, dice Aparecida, para alimentar la vida comunitaria y la actividad misionera. Entonces el modo de relacionarnos, de reconocernos, de dialogar en lo cotidiano eclesial, el lenguaje que utilicemos para el anuncio. Por eso el punto del clericalismo es fuerte. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es nuestro modo de estar? ¿Cuál es nuestro modo de situarnos, de compartir la misión, de trabajar con otros? El lenguaje que utilicemos y nuestros modos de situarnos para el anuncio y el servicio a los demás será expresión de una vivencia fruto de la contemplación del misterio del Verbo encarnado. ¿Cómo nos daremos cuenta que es así? Por los efectos. El Espíritu entonces gime diariamente en nuestro interior, va tejiendo comunión eclesial, impulsa el dinamismo sinodal en vistas a una fidelidad a la misión encomendada, como nos transmite en Efesios 4, 12, 13. Cristo repartió dones y se repartió a cada uno para el ejercicio del ministerio en vistas a la construcción del cuerpo de Cristo, del pueblo santo de Dios. Compartió dones a fin de que cada uno y cada una participe activamente del caminar eclesial. Y la dimensión sinodal misionera de la Iglesia no se agota en estructuras que la configuran de una determinada manera en cada momento histórico y que hoy nos estamos planteando que es movido por el Espíritu, se nos invita a la reforma estructural para que las estructuras respondan a la realidad. Se relaciona también y sobre todo con la vivencia honda del compromiso con la realidad, con la situación, con los clamores, como hemos rezado al inicio, haciendo memoria y en profunda comunión con el pueblo venezolano. Se relaciona también y sobre todo con la vivencia honda del compromiso, fe justicia, fe misericordia, fe compasión. Una profecía que se gesta en la oración cotidiana, en la relación personal con el Señor, con aquel que oye el clamor de su pueblo y baja a liberar. El documento final del sínodo en el número 47 nos dice que vivimos una época marcada por el aumento de las desigualdades, la creciente desilusión de los modelos tradicionales y de gobierno, el desencanto con el funcionamiento de la democracia, las crecientes tendencias autocráticas y dictatoriales. El dominio del modelo de mercado no tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas, del contexto. Hay una tentación de resolver los conflictos a la fuerza. Se invaden territorios, países, no se respeta la soberanía. Las prácticas auténticas de sinodalidad permiten a los cristianos desarrollar una cultura capaz de profetizar. Y profetizar críticamente frente al pensamiento dominante y ofrecer una contribución distintiva a la búsqueda de respuestas a muchos de los retos a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas, a los que se encuentra nuestro país y a la construcción del bien común. Estamos en el año
el trienio del bien común. Entonces, todo lo que hemos visto, al Señor que viene a nuestro encuentro, que nos llama, nos abre los ojos y los oídos para saber ver al contemplar la realidad, para saber oírle al Señor en el clamor de la tierra, de los territorios, de nuestros hermanos. Nunca es hagamos tres tiendas como quería Pedro. Entonces les hago estas preguntas. ¿Me siento llamado o llamada a vivir así? ¿Qué se necesita convertir para que la vivencia sinodal sea fruto de un profundo encuentro con el Señor? Hagamos un instante de silencio y pensemos un poquito en esto. Y luego, si quieren, quien se anima, comparte algo. Ya estamos cerrando, pero démonos un espacio de silencio. Bueno, esto es materia para seguir reflexionando. ¿Alguien tiene como quiere compartir algo, eh, algo que haya provocado al escuchar? Nos quedamos con esta pregunta de ¿a qué me está llamando el Señor en este momento? ¿Por dónde va mi proceso de conversión? Esto lo tengo que rezar más. Pero es importante preguntarnos, porque toda la vida consagrada del continente se está haciendo esta pregunta. ¿Qué se necesita convertir o transformar para que la vivencia sinodal sea fruto de un profundo encuentro con Jesús?